El miedo a la imposición de aranceles por parte de Donald Trump vuelve a tumbar a los mercados y alzar los rendimientos. Hay una pregunta que causa muchas dudas en los economistas y en los inversores. ¿Son los aranceles inflacionarios? En este vídeo vamos a tratar de dar otro punto de vista. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 7 de febrero de 2025 y en este momento son las 22:09, hora en España, 16:09, horario en Nueva York. Ya ha cerrado Wall Street y lo ha hecho de una forma bastante fea. El S&P 500 ha perdido casi un 1% y ha cerrado por debajo de niveles bastante importantes. Y por delante tenemos un fin de semana de nuevo con muchas incógnitas, porque está pendiente una reunión entre China y Estados Unidos sobre esos aranceles que entrarán en juego el lunes por parte de China a Estados Unidos. Por tanto, prepárense para un fin de semana cargado de nuevo de titulares y viendo el cierre, quizás algún susto para la apertura del lunes. Dicho esto, en el vídeo de hoy, además de hablar sobre aranceles, si causan o no inflación y cómo lo interpreto desde mi punto de vista, porque es una visión, como soy yo, un tanto objetiva. Trato de no creerme a nadie y sacar mis propias conclusiones. Y mi opinión es depende. Depende sobre todo de cómo reaccione el consumidor. Y en este vídeo voy a tratar de argumentarlo. Pero como decía, además de esto vamos a hablar también de los datos de empleo. Hoy, aunque el mercado parece que no ha reaccionado mucho en un primer momento ante ello, se han conocido los datos de empleo correspondientes a enero de 2025 y, ojo, las revisiones anuales de marzo de 2024. Y hay muchísimas sorpresas y bastantes cosas que comentar. Así que nada, vamos con el vídeo. Vamos a arrancar hablando de este dato de empleo. La economía de Estados Unidos añadió 143.000 empleos en enero de 2025. Esto es un dato muy por debajo de la revisión al alza de 307.000 en diciembre y de las previsiones para enero de 2025 que se situaban en 170.000. Fíjense que, oye, el dato a priori, el primer titular, pues vemos que es negativo. Como pueden observar, esa revisión al alza de 307.000 en diciembre, pues ha sido bastante sonada. Y es que fíjense, el empleo total no agrícola en noviembre fue revisado al alza en 49.000 hasta 261.000 y el de diciembre aumentó en 51.000 hasta 307.000. Con estas revisiones, el empleo entre noviembre y diciembre sumó 100.000 nuevos puestos de trabajo que no estaban anteriormente reportados. Por tanto, esta vez, a diferencia de las anteriores, las revisiones, oye, han sido ampliamente al alza. No sé por qué pone aquí en rojo si ha sido en positivo. Está mal la imagen, pero oye, sin duda, ya es sorprendente que las revisiones sean al alza. Pero bueno, hay mucho más que comentar. Un punto importante que sí que es cierto que lo han hecho mucha referencia los economistas y analistas y seguidores de mercado es esto. El crecimiento del empleo en los últimos 6 meses ha sido una media de 177.700 puestos, lo que supone un cambio mínimo respecto a diciembre, que era solo de 170.000. La media de contratación de 3 meses subió a 237.000 desde los 164.000 de diciembre. ¿Qué pasa? Que se está acelerando mucho esta media de los últimos 3 meses y sí que es cierto que eso causa un poco de, oye, el dato de hoy, aunque haya sido inferior a esperado, es bastante hot, ¿no? Es bastante caliente, es bastante más elevado, lo cual ha provocado cierto repunte de los rendimientos en un primer momento tras este dato, aunque muy leve. El repunte de los rendimientos ha venido luego con comentarios sobre los aranceles. Pero quería hacer un comentario sobre esta tasa intertrimestral porque no es correcta. Amigos, no es correcta. Fíjense que en octubre tuvimos aquí un dato prácticamente nulo debido especialmente a todo el tema de los huracanes y estos datos de octubre fueron luego sumados en los meses de noviembre y diciembre, de ahí que se observaran datos tan elevados. Por tanto, esta tasa intertrimestral, esta tasa de los últimos 3 meses anualizada no es del todo, o la media de los últimos 3 meses, mejor dicho, no es del todo correcta y hay que cogerla con muchas pinzas. Dicho esto, ni mucho menos los datos nos muestran que el empleo
al menos por ahora, esté siendo un riesgo, un peligro. Si vamos a observar por segmentos, vemos que el sector sanitario añadió 44.000 empleos. En 2024 el crecimiento del sector sanitario promedió 57.000 empleos, por tanto un poco por debajo de la media. Comercio minorista aumentó en 34.000. 2024 la verdad que fue más o menos eso. El sector de asistencia social agregó 22.000, muy en línea de los 20.000 del año 2024. El sector público aumentó 32.000, en línea, incluso por debajo de los 38.000 que se promediaron en 2024. Industria de minería, canteras y extracción de petróleo y gas cayó en 8.000 después de haber mostrado, la verdad, pocos cambios en el año 2024. Y el resto de sectores clave, como construcción, manufactura y demás, no han tenido muchos cambios durante este mes. Aquí podemos ver un poco más en detalle cómo el gobierno añadió 32.000, educación y servicios en conjunto 61.000, unas pérdidas por el lado de servicios profesionales, pero sin tampoco mucho cambio. Entonces, vamos a ver qué nos ha mostrado la tasa de desempleo. Ya hemos visto que las nóminas no agrícolas, el dato de enero inferior al esperado, pero viendo las revisiones de los 2 meses anteriores, quizás un poco superior al esperado. Luego hemos visto tasa de desempleo que ha bajado a un 0,1% hasta el 4% en enero de 2025. Se trata de su nivel más bajo desde mayo y se sitúa ligeramente por debajo de las expectativas de mercado del 4,1%. Por tanto, otro dato caliente, podríamos decir, o en este caso alcista para los rendimientos, bajista para el mercado. Aunque ahora vamos a ver el detalle de por qué ha ocurrido esto. Porque, como ven, aunque los datos hayan sido superiores a lo esperado, hay mucho detalle detrás y ahora lo vamos a ver. El número de desempleados disminuyó en 37.000 hasta 6,85 millones, mientras que el empleo aumentó en 2.234 personas, alcanzando un total de 163,9 millones. Y ojo a este dato, los empleos a tiempo completo en Estados Unidos aumentaron a su mayor ritmo desde el COVID. Y me dirás, ¿cómo es que ha habido este gran aumento? Ahora lo vamos a ver. La encuesta de hogares aumentó 2.234 millones. Sí, sí, no estoy diciendo mal el dato. 2.234 millones en enero. Se trata del mayor incremento desde octubre de 2020. ¿Y a qué se debe todos estos peculiares aumentos? Bueno, pues se deben a que han entrado en juego los efectos de la nueva revisión. Cada año la Oficina de Censo de Estados Unidos, el BLS, ajusta las estimaciones de población utilizadas en estadísticas laborales. En esta ocasión cambió la metodología para estimar la migración neta, aumentando la estimación de la población desde 2020. El resultado fue ese gran salto en la encuesta de hogares que provoca el cierre de la enorme brecha entre la encuesta de hogares y de establecimientos que hemos observado en múltiples ocasiones en el pasado. BLS revisó el número de trabajadores empleados al alza en 2,2 millones, de 161,7 millones a 163,9, en gran medida como resultado de que el BLS admitió que hay millones de trabajadores ilegales en Estados Unidos. Y aquí los de Zero Hedge son un poco pícaros, por eso no me gusta mucho, no pícaros, sino que se meten mucho con la política y evidentemente se inclinan mucho hacia un lado. De ahí que la mayoría de datos o de informes y demás los coja de la propia Goldman, del propio JP Morgan, en este caso, esto siempre revisado por parte de la Reserva Federal. Pero la verdad es que aquí coincido con lo que dicen, que es que dicen el BLS admitió que hay millones de trabajadores ilegales en Estados Unidos, un tema que hasta las elecciones era especialmente delicado políticamente, pero que ya no lo es. Dicho esto, todavía quedan otros 2 millones de empleos por eliminar para cerrar la brecha, pero confiamos en que no debería de ser un gran problema. Es decir, curioso que ahora es cuando sumen un poco todo esto y que justo coincida con el cambio de mandato y con la intención de regularizar un poquito toda esta situación de los inmigrantes ilegales. Curioso, sin duda. Aunque, ojo, las horas trabajadas. Perdón, con respecto a. No, lo he puesto mal esto. Vale, no sé dónde he publicado. Pensaba que lo había puesto, pero error mío. Los salarios han acelerado. Podemos observar que los salarios han saltado. Por tanto, si vemos los titulares de primeras, vemos
que las ofertas de empleo eran inferiores a lo esperado, pero con las revisiones aumentaban, veíamos que la tasa de desempleo caía y veíamos también que los salarios han acelerado tanto intermensualmente como interanualmente. Es decir, los primeros titulares veíamos cómo eran alcistas para los rendimientos, inflacionarios, calientes, hot, como queráis decirlo. Pero ¿qué pasa? Un punto importante es que las horas trabajadas cayeron bruscamente en enero hasta 34,1, empatadas con las más bajas desde marzo de 2020 y junio de 2010. Es decir, el salto que se ha observado en los salarios, tanto intermensuales como interanuales, se debe especialmente al desplome de las horas trabajadas. Esto es algo que no comenta nadie, pero es algo que hay que tener en cuenta y que explica ese alza en los salarios. Por tanto, no habría ningún riesgo. Como ven, detrás de cada dato que ha sido caliente, hay mucha miga detrás. Fíjense, vamos a entrar un poquito más de lleno en las revisiones. BLS informó que en enero más de 1 millón o 1.045.000, para ser precisos, de trabajadores nacidos en el extranjero encontraron un trabajo en comparación con solo 8.000 trabajadores nativos. Es decir, ese aumento tan fuerte en la encuesta de hogares se debe especialmente a los empleados no a los migrantes, ¿no? A los empleados no nativos. Esto también significa que desde julio de 2018 la fuerza laboral estadounidense ha sumado 4,6 millones de trabajadores nacidos en el extranjero, mientras que el número de nativos ha disminuido en casi 700.000. Claro, ahora empiezan a cuadrar mucho más las cosas, ¿no? Ya sabíamos un poco que eso estaba ocurriendo, pero no se reflejaban los datos y había una brecha mucho más grande. Esos 2 millones de brecha que quedan entre encuesta de establecimientos y encuesta de hogares se debe especialmente a que el empleo parcial ha repuntado bastante. Ya hemos visto como el empleo a jornada completa también ha pegado un salto este mes con las revisiones, pero el empleo a tiempo parcial está ocupando gran parte de todo el nuevo empleo generado. Dicho esto, vamos a la encuesta de establecimientos, porque a la vez que se ha revisado la encuesta de hogares y ha mostrado un gran aumento por parte de los trabajadores empleados, también se ha revisado el empleo, el nuevo empleo, ¿no? La creación de nuevo empleo por parte de los establecimientos. Fíjense, BLS dijo que el nivel total de empleo no agrícola ajustado estacionalmente para marzo de 2024 se revisó a la baja en 8.500, perdón, 89.000 nuevos puestos de trabajo. Sobre una base no ajustada estacionalmente, el nivel de empleo total no agrícola para marzo se revisó en 598.000 o un menos 0,4%. Sin ajustar estacionalmente, la revisión de referencia promedio absoluta durante los últimos 10 años es 0,1%. Como resultado, el cambio interanual de las nóminas para marzo de 2024 se revisó de más 2.900.000 a solo 2.346.000. Fíjense en esta imagen, se puede ver que el aumento promedio de las nóminas mensuales cae en los 3 años anteriores. En 2022 la media era de 441.000 y cae a 380.000. En el año 2023 la media era de 231.000 y cae a 217.000. Y en el año 2024 la media era de 186.000 y ha caído a 160.000. De hecho, vamos a mirar más en detalle, porque generalmente se dice que cuando el dato de nuevas nóminas no agrícolas es inferior a 100.000 es que hay problemas por el lado de la creación de empleo. Bueno, pues observen que en el año 2024 hemos tenido junio, julio, agosto y octubre, todo ese tema de los huracanes, con datos inferiores a 100.000, es decir, datos que realmente habrían sido muy peligrosos y que si se hubieran conocido en ese mismo momento, como por ejemplo en junio, habríamos tenido una reacción muy distinta, que ya la tuvimos, porque no sé si recuerdan en agosto, con la caída de los rendimientos, que incluso se estaba diciendo que la Reserva Federal podría salir de urgencia a bajar los tipos de interés después de que no lo bajaran. Y luego la Reserva Federal justificó esa bajada de 50 puntos básicos en septiembre porque se había conocido la revisión del dato anterior o de la revisión del año anterior de nóminas, la previsión de revisión. Por tanto, aquí hay una situación un tanto peculiar. Estamos observando que los datos de empleo son inestables, me atrevería a decir, igual que el mercado, muy inestables. Hemos visto saltos por la migración y hemos visto como la creación de nuevo empleo, de momento, nos está observando gran ralentización con los datos últimos revisados. Ahora,
¿Qué vamos a revisar a partir de ahora? Pues amigos, yo el dato más fiable en este momento para mí son las peticiones semanales de subsidio. Si vemos que repuntan las peticiones iniciales, ojo, porque los despidos se están aumentando. Vemos que las peticiones continuas están en máximos de 3 años. Eso nos muestra que el dinamismo del mercado laboral está bastante frenado. Es decir, cautela por el lado del empleo. No hay que tratar de predecir una crisis simplemente por esto. Pero oye, sí que es cierto que aquí está pasando algo y aquí puede que si, por ejemplo, ahora el Estado con estos recortes fiscales se pasa un poco de recortes, oye, pues a lo mejor muchos consumidores se quedan sin empleo y eso afecta al consumo, ¿no? Esto es un poco el baremo que tener, ¿no? El mercado laboral está un tanto inestable. Vamos a dejarlo ahí. Este vídeo está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Mira Altabank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad, poniendo el foco en los clientes. Ofrece una plataforma de negociación muy potente e intuitiva. Dispone de 8 tipos de activos y más de 30.000 productos en todo el mundo, tarifas muy competitivas y lo más importante, transparentes. El banco está adherido al Fondo de Garantía de Depósitos que cubre hasta 100.000 euros por titular. Además de todo esto, ofrece una excelente atención al cliente y un apartado de formación continua, donde yo tengo el placer de ser uno de los colaboradores frecuentes. Visita Bison Trade y recuerda que con cualquier inversión, tu dinero está en riesgo. Dicho esto, vamos a seguir hablando sobre los aranceles. La reacción a los datos de empleo fue prácticamente nula. Sí que es cierto que los rendimientos han ido ligeramente al alza justo tras el dato, pero estábamos observando cómo los índices de renta variable también. Y aquí comentaba por el canal de Telegram y creo que también por Twitter, que es algo que no suele ser habitual que se mantenga durante la sesión completa y que si los rendimientos se mantenían al alza, era muy probable que terminara lastrando a la renta variable. Bueno, pues dicho y hecho, pero sí que es cierto que podríamos decir que no ha sido hasta que se han conocido los datos de la Universidad de Michigan cuando han saltado realmente los rendimientos. Incluso el rendimiento americano a 10 años ha llegado a situarse en el 4,5%. ¿Qué hemos conocido en los datos preliminares de la Universidad de Michigan? Para febrero, pues hemos conocido que el índice de confianza del consumidor cayó a 67,8 desde 71,1 en enero y muy por debajo de las previsiones. La confianza del consumidor cayó por segundo mes consecutivo. Ese repunte de Trump se está viniendo abajo. El índice de condiciones económicas actuales también bajó a 68,7 desde 74. Y las expectativas, perdón, esto está mal, y las condiciones de compra de bienes duraderos se desplomaron un 12%. Ahora, más importante que eso, porque los datos pueden ser que han sido mixtos, ¿no? Al igual que los datos de empleo, pues estos también han sido mixtos, pero sí que es cierto que ha sido un repunte muy fuerte por el lado de la inflación. Las expectativas de inflación en un año, fíjense, se dispararon hasta el 4,3%, el nivel más alto desde noviembre de 2023 frente al 3,3% anterior. Esta es solo la quinta vez en 14 años que se registra un aumento mensual tan grande. Un punto porcentual más en las expectativas de inflación a un año. Las de largo plazo, que no sé por qué lo he puesto aquí arriba, subieron a 3,3 desde 3,2, alcanzando también su nivel más alto desde junio de 2008. Y me podrás decir, Diego, ¿a qué se debe este salto tan grande? Bueno, pues se debe porque se ha observado una gran divergencia entre los demócratas y los republicanos, los consumidores de un bando o de otro que responden a esta encuesta. Fíjense, estamos observando que los demócratas, al igual que esperan menor confianza en la economía, también esperan mayor inflación. De repente, ahora los demócratas esperan mayor inflación, mientras que los republicanos esperan que no haya inflación y esperan ser o son más confiantes con respecto a la economía. Por tanto, estamos viendo que son datos muy politizados y aquí quizás no son objetivos los que responden y se basan un poco en sus sesgos o en sus ideologías. Pero claro, esto me hace preguntarme, ¿tanto miedo hay a los aranceles? Porque claro, hemos visto que este salto ha sido fuerte, pero también cuando ha habido comentarios
o filtraciones por el lado de Reuters de que Trump informó a legisladores republicanos que planean imponer aranceles recíprocos tan pronto como este viernes, que luego ha dicho a posteriori que lo hará o que hablará de ello la semana que viene, teniendo en cuenta también que el lunes entran en juego aranceles por parte de China a Estados Unidos y que ya habían informado que iban a hablar Xi Jinping y Trump y no ha habido noticias y por tanto el mercado quizás ha corregido también un poco por esta inestabilidad y el miedo a lo que pueda ocurrir durante el fin de semana, pues oye, hemos visto que ahí sí los rendimientos se han disparado más. Es decir, los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo se han ido casi, casi, en este caso a 10 años, al 4,5%. Por tanto, oye, hay algo de miedo a los aranceles, ¿no? Estamos observando que los rendimientos están reaccionando a ello. Fíjense, vamos a entrar un poquito más en juego. Muchos operadores aseguran que los rendimientos no se ven afectados por los aranceles, sino que caen por todo este recorte del gasto de Elon Musk, ¿no? El efecto Doge. Hay que tener en cuenta que en los rendimientos a largo plazo entran en juego muchas variables, pero la que menos influye son las tasas federales. Es decir, el rendimiento a largo plazo son tasas federales más una prima por duración. Esta prima entra en expectativas de inflación, expectativas de crecimiento y también entran en juego pues este déficit fiscal, ¿no? Cuando hay un mayor déficit fiscal, pues se deben emitir mayores bonos para poderse financiar, ¿no? Y una mayor emisión de bonos cuando hay mayor oferta de algo, pues es un lastre para el precio, lo cual provoca que el rendimiento vaya al alza, porque precio y rendimiento de un bono son inversos. Por tanto, oye, hay mucha gente que dice si el déficit se va a recortar, pues esto es positivo para los bonos porque no es un lastre para el precio, ¿no? Permitiría que fueran al alza. Y correcto, estoy así, pero vamos a entrar un poco más en detalle en esto. Según Bloomberg, los aranceles que el presidente Trump amenazó con Canadá, México y China durante el fin de semana sacudieron a los mercados financieros, pero están muy lejos de los aranceles que Estados Unidos necesitaría para compensar el costo de extender sus recortes de impuestos de 2017 que expiran, estiman los economistas. Los aranceles combinados recaudarían menos de un tercio del coste estimado de 4,6 billones de dólares de extender los recortes de impuestos durante los próximos 10 años. Si los derechos de importación continuaran durante una década completa, según las nuevas proyecciones de ingresos arancelarios, realizadas por los grupos no partidistas de políticas fiscales y presupuestarias. ¿Qué nos dice esto? Que ni aún así, con esos aranceles tan fuertes del 25% a México, Canadá y 10% a China, más un poco lo que quiere poner a posteriori, tema 10% a Unión Europea, también ha dicho Japón, China, pero no está muy concreto, pero si demos en cuenta solo lo que ya ha anunciado, no nos da para cubrir ni un tercio de lo que quiere reducir en impuestos. Es decir, tú como Estado tienes unos ingresos que son los impuestos. Si quieres reducir esto y quieres aumentar tus ingresos por el lado arancelario, ahora mismo hay una descompensación. Esta descompensación tiene que ser provocada o tiene que ser corregida, mejor dicho, por el lado del gasto. Es decir, si no hay reducción del gasto, la verdad que aquí el déficit no es que solo se mantenga el 7%, sino que incluso aumentaría con estas medidas. Fíjense, parece que Elon Musk está haciendo un trabajo bastante bueno llevando a cabo esta reducción del gasto. Todavía no hay cifras realmente fiables sobre cómo está llevando esta reducción del gasto y cuánto puede suponer. Habrá que esperar, evidentemente, un tiempo todavía para ello. Sí que hay muchos datos por ahí, pero no son datos realmente oficiales con los que podamos hacernos una idea. Ya saben que reducir el gasto estadounidense es bastante complicado porque hay una parte de intereses que se puede reducir bajando los tipos de interés o que haciendo que bajen los rendimientos. Ahí entra en juego un poco el efecto tesoro, el efecto reserva federal, pero luego tenemos una parte médica, una parte de seguridad social que es muy complicado, ¿no? Y luego hay una parte que si se toca, que son todos esos estímulos fiscales, que es toda esa gente que depende del gobierno, se puede ver lastrado el consumo y por tanto puede provocar una desaceleración económica. Y aquí esta reflexión es para hablar de cómo afectan los aranceles y de que si son inflacionarios o no. Y para ello vamos a coger frases del propio secretario del Tesoro estadounidense. Fíjense, hace unas semanas decía el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent: los aranceles no pueden ser inflacionistas o inflacionarios porque si sube el precio de una cosa, a menos que les des más dinero a la gente, entonces tienen menos dinero para gastar en otras cosas. Así que no hay inflación neta. Pero hace un año
Cuando no tenía ningún cargo público ni dependía de la administración Trump, Scott Bessent dijo: los aranceles son inflacionarios y fortalecerían al dólar, lo cual difícilmente es un buen punto de partida para un renacimiento industrial de Estados Unidos. El arma de los aranceles siempre estará cargada y sobre la mesa, pero rara vez se disparará. ¿A quién hacemos caso? ¿Al Scott Bessent que no tenía cargo público o al que lo tiene? Mi reflexión sobre si los aranceles son inflacionarios o no es depende. Es decir, en el año 2017 y 2018, que es cuando se hicieron todos los estudios que se están comentando en este momento, veníamos en un periodo donde la inflación era muy estable y por tanto las empresas no se veían capacitadas de trasladar ese aumento de precios al consumidor. Por tanto, se hacían cargo de ella, reducían sus márgenes y eso podía hacer que se viera afectado en las valoraciones y en el mercado bursátil, como quizás se vio a finales de 2018 y 2019, que no fue ni mucho menos un periodo muy brillante en bolsa. Vamos a dejarlo así, había otros más factores que entraban en juego, pero sí que es cierto que ahí las empresas no se veían capacitadas de trasladar ese aumento de precios. ¿Qué pasa? Que ahora mismo, 7 años después, estamos en un punto totalmente distinto. Estamos en un punto donde las empresas llevan 5 años trasladando aumentos de precio a los consumidores y viendo cómo reaccionan. Y el consumidor está reaccionando bastante bien. Aquí la pregunta es: ¿por qué está reaccionando bastante bien el consumidor? Pues sobre todo tiene tres patas. Tiene la pata del empleo, que de momento, oye, aunque con muchas dudas y mucha inestabilidad, se mantiene más o menos fuerte. Tiene la pata del crédito, que ahora vamos a ver que se ha recuperado de esa caída tan fuerte que vimos en noviembre. Y tiene luego también un poco la pata de estímulos fiscales, la pata de ayudas, de exceso de ahorro, que me gusta a mí decir. Entonces aquí la cosa es, oye, si pegamos tijeretazo, mete motosierra, todo este tema del déficit para esos estímulos fiscales que ayudaban al consumidor, pues aquí sí que es cierto que el consumidor, si se ve afectado por mayores aumentos de precio, llegue un momento en el que no pueda hacer frente a ello. Y ahí los aranceles no es que sean inflacionarios, sino que incluso podrían ser o podrían producir una desaceleración económica, ¿no? Por tanto, depende. Yo creo que en un primer momento las empresas van a tratar de trasladar ese aumento al consumidor. ¿Por qué? Porque llevan 5 años haciéndolo y veremos cómo reacciona el consumidor. Si el consumidor reacciona de una forma fuerte porque el empleo, porque el crédito, porque puede tirar de crédito, porque tiene todavía exceso de ahorro, pues ahí podríamos ver unos primeros meses donde afecta a la inflación. También depende, como digo, cómo lo trasladen las empresas a los proveedores y a toda la cadena de producción. Ahora, si vemos que el consumidor falla, vemos que en los primeros meses reacciona, pero luego el consumidor falla, pues podríamos ver cierto susto económico, cierta desaceleración del consumo. Por tanto, ¿son los aranceles inflacionarios? Depende. Depende cómo reaccione el consumidor, porque las empresas tengan claro que van a trasladar ese aumento de precios al consumidor prácticamente seguro, viendo la tendencia de los últimos años. Así que hagan caso a Scott Bessent, elijan qué Scott Bessent, si el de que tiene cargo público o el que no. Yo creo que tiene razón las dos, ¿eh? Yo creo que depende de la situación del consumidor. Dicho esto, y hablando del consumidor, vamos a hacer unos pequeños comentarios sobre el crédito. Yo siempre suelo decir que un dato no hace la tendencia, y lo digo por cosas como la que vamos a ver ahora. Los consumidores estadounidenses salieron de 2024 con una explosión después de que el crédito al consumo se disparara en un récord de 40.000 millones en diciembre, una reversión completa de la caída de 5,4 mil millones de noviembre. Si analizamos más de cerca las cifras, la deuda no renovable, es decir, préstamos estudiantiles y automóviles, aumentó modestamente, como siempre ocurre, en 18.000 millones de dólares a final de año, pero fue la deuda renovable, es decir, la deuda de las tarjetas de crédito, la que se disparó en 22,3 mil millones, una reversión notable de la caída de 14.000 millones de dólares en noviembre, que fue la mayor caída desde el gran colapso del COVID y el mayor aumento mensual registrado. De hecho, siempre que hay una caída como la del mes pasado, hay un periodo de recesión, pero no estábamos o no nos veíamos capacitados en noviembre para hablar de ello cuando solo habíamos visto un dato y no sabemos el por qué ha ocurrido ese dato. Claro, en noviembre pues achacábamos este dato a que las tasas de crédito estaban en niveles altísimos, casi en el 23%. En este momento se mantienen esos niveles, un poquito por debajo, pero se mantienen esos niveles. Por tanto, la caída del mes pasado, la caída del mes de noviembre, no se puede culpar a las tasas de crédito tan elevadas y el aumento de diciembre, no sabemos.
que se ha producido, pero lo que estoy observando es también cierta inestabilidad por el lado del crédito. Fíjense la estabilidad que había en el crédito post pandemia, la estabilidad que había en pandemia de datos de crédito, de deuda de tarjetas de crédito mínima. Fíjense ahora cómo llevamos prácticamente desde el año 2024, desde principios del año 2024, que son datos muy inestables, datos negativos, luego datos negativos, luego datos positivos, datos muy negativos, luego datos muy positivos. Es decir, yo aquí lo que veo es cierta inestabilidad, no veo una tendencia clara, veo mucha inestabilidad también en estos datos. Estamos observando mucha inestabilidad por los datos. Un mercado muy inestable, rango lateral total, gran inestabilidad e incertidumbre en cuanto al tema política y ligado un poco a los comentarios que puede hacer Donald Trump. Estamos viendo un mercado laboral también inestable, con unos datos raros, unas revisiones por aquí, otras revisiones por allá, no una tendencia clara. También estamos viendo que el consumidor, pues oye, el crédito del consumidor está también mostrando unos datos un tanto peculiares. Dicho esto, vamos a hacer un pequeño comentario de cierre de sesión. Ya hablaremos más detalladamente el domingo sobre esto, pero sí que es cierto que el día de hoy podemos observar que Europa ha tenido una ligera corrección. Eso sí, podemos hablar de que, por ejemplo, la semana del IBEX o las últimas 7 semanas del IBEX en positivo son una racha que no se veía desde el año 2015. De momento Europa mantiene su fortaleza, los rendimientos europeos sí que es cierto que ya han saltado un poquito, pero el día de hoy simplemente ligeras correcciones. Veremos la semana que viene y demás cómo empieza con un posible susto el fin de semana. Estaremos muy pendientes sobre ello. Estamos observando que China, fíjense que repunta. El Hansen el día de hoy sube un 1,16. Fíjense la tecnología china, el Kweb, que sube un 1,85. Fíjense cómo por aquí podemos ver ciertos detalles. La tecnología china, un sector olvidado, ha subido un 20% desde mediados de enero. Perdón. Y fíjense que ha alcanzado estos niveles en otras 13 ocasiones. Y a diferencia de las altas valoraciones observadas en Estados Unidos, las acciones tecnológicas chinas se cotizan en el extremo inferior del rango histórico y en los últimos años han experimentado un alza mucho más fuerte que las no tecnológicas durante estos mercados alcistas en China. Ojito, sobre todo al tema tecnología china. Muchos valores chinos, por cierto, el día de hoy se han visto beneficiados, como por ejemplo Pinduo, por lo contrario a lo que vieron caídas el otro día. El otro día, creo que era el martes o no sé qué día era, acaso que el miércoles, que caía aquí un 3%, se veía por esa suspensión en los paquetes de bajo peso. Bueno, pues se ha dado una cautelar a esa suspensión, por tanto, esto ha beneficiado quizás también a estas compañías chinas, tipo Alibaba, JD, Pinduo y demás, Shein que no cotiza, pero bueno, creo que está en el holding de Pinduo, por tanto, esto también es un punto a tener en cuenta. Dicho esto, nos vamos a Wall Street a hablar del cierre porque no ha sido muy bonito. Ya veremos datos más detalladamente la amplitud, que es otro factor que está bastante inestable, pero fíjense, así a grandes rasgos, el S&P 500 ha aguantado los 6.000 puntos, aguanta medias, pero ha cerrado por debajo de ese volatility trigger, que es la gamma, el cambio de gamma positiva a gamma negativa. Se estaba comprimiendo mucho el nivel, algo que también es bastante inestable, y se ha cerrado por debajo, lo cual provoca que, oye, haya mayor vulnerabilidad a la volatilidad. Y tenemos por delante un fin de semana donde es muy probable que haya titulares por el tema arancelario. Por tanto, como digo, no me sorprendería un gap de cara al lunes. Ya veremos el domingo cómo viene la cosa. El equiponderado ampliamente a la baja, menos 0,49. Fíjense el Nasdaq que cae un 1,3, Russell 1,19. Y podemos observar cómo los rendimientos, oye, han cerrado ampliamente al alza. Rendimiento americano a 10 años, 4,5. Cierran la semana a la baja, sí, pero sí que es cierto que ligeros alzas el día de hoy tras todos estos datos y viendo que, oye, los aranceles sí que es cierto que siguen provocando cierto miedo por aquí. Entonces, ¿por qué cuando todo el ruido del fin de semana no vimos saltar a los rendimientos? Yo creo que al final aquí se descontó mucho todo este tema de los aranceles, con esta subida tan fuerte de los rendimientos hasta el 4,8%, no tenía ningún sentido por mucho que se impusieran aranceles, porque ya hemos visto que aunque puedan ser inflacionarios, pueden llevarse también por delante al crecimiento económico, por tanto, compensaría incluso un lastre del crecimiento económico, provocaría caída de los rendimientos. Pero ¿qué pasa? Que ya en el 4,4% es un punto mucho más equilibrado para que vuelva a descontar algo. Es
Es decir, hay que jugar un poco con lo que ya tiene descontado. Cuando está en el 4,8, rendimiento americano a 20 años en el 5%, pues oye, es muy raro que sorpresas por el lado de los aranceles provoquen mayores alzas cuando ya lo tiene descontado. Ahora, pero cuando ya estamos en estos niveles de nuevo mucho más equilibrados, pues sí que es cierto que cualquier mínima sospecha de ello podría generar ciertos alzas. Por tanto, hay que jugar también un poco con ese equilibrio y con lo que haya descontado en ese momento. Un último comentario, el oro el día de hoy ligeramente arriba, cierra la semana, eso sí, bastante bien, 2.861, y el dólar también repunta un poquito, está también bastante volátil, bastante rango lateral. Estamos viendo unos mercados bastante inestables. Así que nada, esto es todo por hoy. Para mañana tengo un vídeo especial preparado sobre el precio de la vivienda en España y luego ya el domingo volveremos al mercado bursátil y veremos cómo viene después del fin de semana. Estén atentos a todas las actualizaciones, ya saben, en el canal de Telegram, que lo dejo abajo en la descripción. Publicaré si hay alguna noticia durante el fin de sobre el tema aranceles y también futuros derivados del fin de semana, que no suelen moverse mucho, pero el fin de pasado ya vimos que nos dieron cierto susto. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, hazme un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.